Buenas noches a todos, bienvenidos a DEN. Hoy tenemos un programa sumamente movido, con mucha información, con distinta información, un poquito más de lo de Nisman, un poco más del robo de las empresas del Grupo Indalo. Hoy vas a ver pruebas tremendas, realmente tremendas, de cómo se robaron una empresa del grupo. La verdad que genera mucha confusión cuando dicen que determinadas personas deben tanta cifra. Eso dentro de poco va a salir y lo va a mostrar este canal con pruebas contundentes respecto a lo que fue en ese caso. Hoy te vamos a mostrar pruebas que también son contundentes de cómo se quisieron quedar con este medio de comunicación porque no les era funcional. Estás viendo una estrategia muy cerrada, muy bien cerrada de blindaje hacia el gobierno nacional, y la estrategia cerrada del gobierno nacional de los medios de comunicación está dando resultados. En esto hay que ser absolutamente sinceros. Cambiemos maneja una estrategia marketinera como muy pocos gobiernos en la historia de este país. La derecha sabe cómo manejar el mensaje y sabe cómo manipular a la gente. Tiene recursos económicos y tiene medios de comunicación que así los llevan a cabo. Alberto Fernández con Joaquín Morales Solá esta semana decía esto y ya te muestro pruebas. Dale. Ahora, ¿usted no reconoce que en el gobierno de Macri hubo un modo de hacer política distinto? ¿Cuál es el modo? Bueno, dialogaron con la oposición, negociaron, concedieron. No, eso tiene que ver con una necesidad política que yo entiendo, pero yo también le quiero ser franco. Ahí han puesto presos a dueños de canales opositores, han presionado, hay una denuncia. ¿Pero cuál es el dueño de Cristóbal López? Pero hay una denuncia, pero hay una denuncia por ser dueño del medio, se quedó con 8.000 millones de pesos de la Bueno, yo no quiero entrar en esa discusión. Sí. Pero no, si está hablando de Cristóbal López no es por dueño de... Hay una denuncia... ¿De medio? No. Hay una denuncia que está llevando adelante la investigación del doctor Marijuán, que yo recomiendo que usted lea, donde ahí está perfectamente contado todas las prisiones que ejercieron previamente a su detención para que C5N la concedan al gobierno. Están absolutamente todas las pruebas de lo que está hablando Alberto Fernández. Lamentablemente no se puede hablar de esto en ningún otro medio de comunicación porque hay un eje claro del gobierno y esto no está ni bien ni mal. El gobierno paga a los medios de comunicación de distintas ideologías, les garpa y los muchachos hacen su trabajo. Está clarísimo. Ahora yo te voy a empezar a mostrar algunas pruebas que se han presentado ya en la justicia. Solamente tres partes, nada más tres partes en donde se dice, donde solamente Fabián de Sousa habla de lo que está entregando en el juzgado, bastante largo. Poder Judicial de la Nación, a los 8 días del mes de mayo de 2019, hace muy poquito nada más, declaración testimonial por Carlos Fabián de Sousa. Se encuentra presente el titular de la Fiscalía Federal número 9, que es Guillermo Marijuán, que declaró lo siguiente, que aporta en este acto un escrito en el cual consta detalle preciso de lo que está denunciando. Lo que está denunciando es, fíjate por favor el próximo paño, Jorge, es lo siguiente. Desea hacer referencia a las reuniones mantenidas en forma personal con funcionarios del gobierno actual y con el mismo presidente de la Nación. Esto dice Fabián de Sousa. Indicó que tuvo dos reuniones con el presidente Macri, una en la Usina del Arte. ¿Sí? Quédate ahí un poquito porque vas a ver los términos de la reunión. Eran acerca de la línea editorial del canal C5N. La segunda reunión fue en la sede central del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde además participó Marcos Peña. De esto no dice nada, dice acá arriba, ¿no? Con posterioridad a ello, el 25 de octubre de 2015, Cristóbal López y Mauricio Macri mantuvieron una reunión en horas de la mañana en el domicilio personal de Franco Macri. ¿Escuchaste bien? Tanto Fabián de Sousa como Cristóbal López fueron citados por Mauricio Macri, una vez en la Usina del Arte, otra vez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el edificio central, y otra vez en la casa del padre del presidente. Esta última fue realizada a requerimiento del ingeniero Mauricio Macri. Lo que se está denunciando es cómo fue la metodología para quedarse con este canal. Con posterioridad a la asunción del presidente, las reuniones con el señor Cristóbal López eran realizadas en representación del gobierno por el señor Fabián Rodríguez Simón, Pepín, el operador del gobierno nacional. El tipo que va a la justicia, aprieta jueces, aprieta fiscales y se quiso quedar con el medio de comunicación C5N. Están las pruebas presentadas. Lamentablemente todavía no es tiempo de mostrártelas, pero están todas sobre la mesa. ¿Qué haces, Cano? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Tomás? Bien. Te estaba escuchando atentamente y pensaba, ¿esta denuncia de Fabián de Sousa es de qué fecha? Es de ahora, hace 18 de mayo, hace 2 meses. Hace 2 meses dice que se juntó con el presidente Macri, que se juntó con el abogado Pepín Rodríguez Simón. En el año 2015. En el 2015.
¿Salieron a desmentir esto el presidente Macri o el abogado Rodríguez Simón? No lo va a poder hacer porque encima muchos de esas reuniones fueron en lugares públicos. Va a ser muy complicado que lo haga. Buen dato, ¿no? Que no hayan desmentido esto. Va a ser muy complicado desmentir esto. Siguiendo con el sentido común, que Sí. ayer veíamos cuando veíamos el desarrollo de la causa Nisman, Sí. el sentido común nos indica que quien no desmiente un hecho, lo afirma. ¿Cómo andan, Alonso? Buenas noches. Buenas noches. Sí, es muy grave porque aparte de Sousa denunció no solamente a Macri, sino que denunció a José Torello, denunció a Abad, el ex titular de la FIP, denunció a Mario Quintana, el responsable de que 50 millones de personas se hayan quedado sin luz. Denunció a Fabián Rodríguez Simón, que es un lobista muy cercano al presidente de la Nación, que tiene un curioso libro. Tiene un curioso libro sobre fuga de capitales, Bueno. entre otras cosas. Bueno, en un ratito vamos a hablar de esto, pero mira el paño nuevo, Jorge, por favor, porque en la última parte te vamos a mostrar, sí, hay pruebas contundentes de esto, lamentablemente, de cómo sí se quedaron con una de las empresas, la empresa de los peajes, y por qué y de qué manera lo hicieron, y cómo los testaferros de gobierno finalmente se terminan quedando con esa empresa. Ahí está, otro de los temas, dice el referente de la rescisión del contrato de concesión para la explotación de la autopista Ezeiza Cañuelas, la cual estaba bajo la titularidad de la sociedad AEXA, la cual desde el año 2012 era una compañía 100% perteneciente al Grupo Indalo. En un ratito te mostramos la prueba y viene un testimonio tremendo que ayer justamente pasó a Leverco. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar del caso Nisman, nuevamente. Vamos a hablar del caso Nisman y vamos a mostrar cómo mintieron sistemáticamente en algunas cosas que son demasiado claras en la causa, sobre todo en qué ocurrió en el baño. Perfecto. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. ¿Viste el programa ayer? Sí, la verdad me hizo muy mal volver a entrar a ese departamento, aunque sea de forma virtual, ¿no? Era el departamento de Alberto. Era el departamento de Alberto, sí, sí. Ujú. Sí, realmente me hizo muy mal. ¿Qué? No es nada nuevo, porque realmente es lo que vos contaste, es lo que venimos afirmando desde hace 4 años y medio, desde que arrancó esta causa. ¿Sabes qué? Me decía un compañero de Córdoba, me decía que claramente los medios de comunicación o la querella en primera parte, en primera instancia, o gendarmería después, explicaban el hecho desde la computadora, es decir, con dibujos animados porque no tenías dimensión del baño, no tenías dimensión de los cuerpos, no tenías dimensión de que manipular un cuerpo no es tan fácil como el dibujo animado. Pero nunca lo explicaron en la realidad del departamento de Nisman porque era imposible explicar cómo 2 personas supuestamente podían asesinar a otra mirando a la bañadera, con la puerta cerrada, después cómo salieron. Era absolutamente imposible mostrarlo en la realidad, digamos, ¿no? Bueno, la querella ha engañado a toda la gente desde el año 2015 hasta 2017, que todos vimos cómo el propio Alberto Nisman era el que disparaba, Sí. cuando veíamos la mano de Alberto empuñando el arma y disparándose con la mano de un asesino sosteniéndola. Después aceptan que eran 2 asesinos con las manos de Alberto abajo, o sea, una mecánica totalmente distinta. Sí, la querella, principalmente uno de los abogados de la querella, ha mentido mucho y está probado. Lago Marcino, su situación en la causa, ¿cuál es hoy? Estoy procesado por presunto partícipe en la muerte de Alberto. Y en la causa que sea 4 años todavía no está determinado qué pasó. 4 años y medio. Lo único que le falta hacerme es una endoscopía para ver qué tengo por adentro. El En resto un lo vieron ratito todo. vamos a hablar de eso, vamos a preguntarte justamente por eso, para ver cómo es que estás procesado por haber sido partícipe necesario, cómo llegás a esa instancia, siendo que hoy trabajás en la justicia. Además, digo, si hay un tipo, un asesino dentro de la justicia, muchachos, hay que tener cuidado. Ustedes saben que no es así y por eso Lago Marcino está laburando como perito en la justicia. Pero bueno, quería decir, el comandante general Jorge Domínguez, director de inteligencia de Gendarmería, que es el que estuvo a cargo de ese examen donde aparece supuestamente la ketamina dentro de los órganos de Nisman, hoy está ¿en dónde creen que está hoy? Un tipo que hizo el informe de Gendarmería Nacional en donde decía que a Nisman lo habían matado 2 tipos. A ver, ¿dónde se le ocurre? Es embajador en la OEA, seguramente. ¿Dónde le puede haber pagado el gobierno, Juan, para vos? ¿Algún destino privilegiado? ¿Miguel? En algún lugar importante. En la CIDE, el AFI. Ahí está, ahora es director de operaciones de la AFI, el tipo que hizo el informe con las 2 personas. ¿Y sabes qué otro más está en la AFI o estuvo en la AFI? El perito de la querella, de Sandra Rosso Salgado, terminó también en la AFI. Mirá cómo le pagan a los muchachos. Qué lindo, qué bien que le pague el gobierno. Bueno, vamos a ver las manchas de sangre dentro del baño de Nisman. Dale. Mire, acá para observar es muy interesante. Así después lo vamos a reproducir. Que si uno ve esta mancha, va a ver que hay como proyecciones de salpicadura para aquí, para allá. Miren las gotitas cómo van. Es como si yo tiro verticalmente una gota, ¿sí? ¿Y qué me hace? Me hace como periféricamente como una estrella, ¿sí? Como puntas, como espinas, ¿sí? Espículas.
como está la otra postura, que todo esto es propio desde el orificio de entrada, hay dos contradicciones. Para que sea del orificio de entrada, esta es una cantidad tremendamente grande, porque para la retroproyección son partículas o gotitas menores a 1 milímetro, como un spray, producto de la velocidad que se pone en juego. Sí. Cuanto más alta es la velocidad, más pequeña es la gota. Claro. Y acá no, esto no me está hablando de alta velocidad. Usted dice que eso es de la boca. Es de la boca. Usted pidió un análisis de la saliva, No, digamos, yo para no saber- que pedí, sino que sugerí que se podía hacer amilasa salival, Sí. para ver si hay saliva. Y no se hizo eso. No, que yo sepa, no. Con eso se nunca podría tuve haber determinado conocimiento. fehacientemente. Que es de la boca. Acá vas a ver claramente que esa sangre cae de manera vertical y que no viene de un orificio de una vara, justamente, claramente. Lo vas a ver claramente porque vamos a hacer las dos pruebas. Diego, ¿algo para decir esto? No, nuevamente, no me sorprende porque estoy metido lamentablemente en este tema hace mucho tiempo. El problema que tiene la justicia es que lo que quieren llegar a comprobar es imposible porque no ocurrió. Yo no participé, yo soy inocente, lo único que hice yo fue darle el arma a Alberto, que Alberto me pidió a mí. Ahora, todo lo que haya ocurrido después, yo no tengo nada que ver con eso y me están acusando en forma ¿Estás totalmente arrepentido de haberle dado el arma? No, arrepentido no, eso es una discusión que tuve con mi analista. Yo no me arrepiento porque le quise hacer un bien. Él me pidió un arma para proteger a sus hijas, que después me entero que no estaban, ¿no? ¿Cómo me voy a arrepentir de querer hacer un bien? ¿Salió mal? Sí, por supuesto que salió mal. Pero no me puedo arrepentir de algo que Alberto sabe que él me pidió y fue para lo que, según me decía él, proteger a sus hijos. ¿Por qué hablas de Nisman en tiempo presente? No sé. No sé. Y hablando de esa relación que es claramente cálida que sentís todavía con Nisman, tu primera impresión cuando te enteraste que estaba muerto, ¿cuál fue? No, fue tremenda, ese momento fue espantoso. ¿Pero pensaste que se había suicidado o pensaste que lo habían matado? No, después empecé a ver en la televisión que hablaban de suicidio y bueno, se fue avanzando en esa teoría. Pero no, yo estaba... Fue tremendo, fue un momento que lamentablemente creo que nunca más me lo voy a olvidar de mi vida. ¿Cómo vivís que se sostenga que vos participaste del crimen? ¿Cómo vivís que la justicia sostenga eso cuando hasta ahora no hay ningún elemento ni siquiera descrito por el fiscal? A ver, no hay ningún elemento ni va a existir porque esa teoría no existe. Lo que sí es tremendo es que una persona inocente la culpen de algo que no tiene absolutamente nada que ver. Obviamente, yo estoy procesado, tengo una tobillera electrónica que registra todos mis movimientos. No hay ningún inconveniente porque no hago nada raro, yo trabajo, cuido a mis hijos, a lo sumo estoy con mis amigos. ¿Ahora tenés tobillera electrónica? Sí, sí. ¿En serio? Sí. ¿Ahora estás con la tobillera electrónica? Ahora estoy con una tobillera electrónica. ¿Te molesta mostrarla? No, prefiero que no. Es una locura. A ver, es una locura para una persona que es inocente, para una persona que es culpable de algo. Bueno, tal vez corresponda, Pero tal hay vez una no. sola prueba No que lo te hayan sé. dicho. Hay una prueba, un vestigio en donde digan, bueno, maestro, vos fuiste el que le diste el arma, vos se la dejaste a dos agentes iraníes venezolanos que vinieron, no sé de dónde, si del planeta Tierra, y agarraron esa arma que vos habías, con la cual vos te habías complotado y mataron a Nisman. ¿Hay una prueba de todo esto o no? No solo no hay prueba de eso, tampoco hay prueba que hayan matado a Nisman. Claro. Vamos a ver la hipótesis entonces que te mostrábamos recién y vas a ver claramente después la hipótesis de Gendarmería cómo no hay forma que encaje con la morfología de la sangre en la mesada de Nisman. Dale. Por lo que vamos a representar ahora es la mecánica de la producción de la mancha. Lo que Puede ser dice Luis similar. que esto es de la boca de Nisman, lo que hace es como escupir, digamos. Lo que vamos a hacer es una caída vertical. Nisman está hacia adelante, poquito de más pie, alto, ¿sí? como más, Nisman. más alto, y viene el goteado. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver exactamente la misma distribución de la salpicadura. Fíjense ustedes, el dibujo. En todas direcciones. El dibujo, y cómo está separado. Sí, señor. ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, exactamente. Miren las interrupciones. ¿Se dan cuenta? No, y es importante también porque fíjate que ha caído en la bacha. Bueno. Fíjense ustedes, eso es resignificativo. Ha rebotado la sangre y ha caído en la bacha. Y fíjense que en la bacha había manchas de sangre. Y lo que dice Gendarmería es que uno de los asesinos prende la canilla.
Fíjense que para lavarse las manos, ahí hay sangre, fíjense. O sea, hay un rebote de acá a la bacha. Y si yo prendo la canilla, No está más. no está más. Es Entonces, muy claro eso, ¿eh? entonces, ¿cómo es que quedó esto si ellos se lavaron la mano? Si uno se lava la mano no queda más ninguna mancha, claramente. Y fíjate a qué distancia están estas manchas de sangre respecto al resumidero, por donde escurre el agua, digamos, ¿no? Bueno, Diego, contame cuáles son las diferencias entre lo que acabamos de ver, que es supuestamente, lo que decía Luis Olavarría, es la distancia del cuerpo de Nisman, cómo cae la sangre de manera vertical porque proviene de la boca, el flujo es muy grande, la morfología es casi exacta a lo que veíamos en la mesada de Nisman, digamos, ¿no? Sí, en realidad es lo que dice Olavarría. Yo no soy perito criminalista, ni mucho menos, pero lamentablemente en este tiempo tuve que aprender un montón de cosas, ver un montón de imágenes y saber diferenciar entre lo que es un back spatter y lo que es una mancha, una bucorragia, como en este caso. Esto, sin ninguna duda, es una salida por boca, nariz. El back spatter son pequeñas gotitas. Claro. Pero esto no lo decimos solamente nosotros. Cuando Luis, por ejemplo, va a dar cursos o va a tomar cursos en el exterior, habla con gente que son criminalistas en el exterior. Lo primero que le dicen es, ¿cómo pueden decir la burrada de que eso es back spatter? No, una burrada es una mentira. Y para esa mentira utilizaron un tipo que después termina trabajando en AFI. ¿Miguel? Mira, alguna de las claves que utilizan en este caso es negarse a hacer peritajes claves. Por eso, Olavarría, lo que te plantea a vos es que no se hizo el peritaje para determinar si en esa sangre había saliva. Claro. No lo hacen a eso, porque eso marca un quiebre. Cuando hay algunas cosas dudosas, pueden hacerlas. Cuando hay algo que marca un quiebre, se niegan, porque si ahí había saliva, eso es un indicio fuerte de que fue un suicidio y no un crimen. ¿Juan? Bueno, hay un informe de la Policía Federal Argentina de 98 páginas que vos lo debes conocer, Diego. Ese informe... 54-53. Claro, en sus fojas es categórico, dice exactamente todo lo que mostró este programa de ADN en el día de ayer y en el día de hoy en relación a la posición de Alberto Nisman frente al espejo. La víctima se encontraba parada frente al vanitori junto a la bañera sobre... Sí, lo que acabamos de ver ahí, la imagen. Sí, no solo Exactamente pone ese eso. texto, sino que pone también una imagen. Pero es que además el es muy textual. difícil. A ver, si yo voy a asesinar a una persona, si son tan especialistas, primero las personas que fueron, si son tan especialistas, si son agentes iraníes, no van a matar con una pistola 22 que hacía 12 años que no se disparaba. 12 años no la 12 disparaba. años. ¿Nunca la limpiaste? Nunca, estaba tirado en un cajón. Bueno, No solo que no estaba mantenida, sino que estaba en mal estado de conservación. Bueno, de hecho, después Gendarmería, cuando quiso disparar, no podía disparar, digamos, 7 ¿no? veces intentó dispararle y no pudo. ¿Cuántas veces? 7. 7 veces intentó dispararle, no pudo. Tuvieron Ahí que se hacerle un explica. mantenimiento y a partir de ahí pudieron disparar. Ahí se Por eso explica la por qué condición Nisman- del arma al momento de las pruebas del CIF de Salta no eran las mismas que al momento del disparo que ocurrió en el baño de Nisman. ¿Por qué? Porque una tenía 12 años de un estado deplorable y el otro no solo un par de meses de uso, que se había usado, sino que le habían hecho un mantenimiento. ¿Vos le dijiste a Nisman que eso no funcionaba bien? Sí, por supuesto, se lo ¿Se lo expliqué. dijiste? Se lo expliqué. Hay algo que me llama la atención, que siempre me ha llamado la atención en relación al argumento de Nisman cuando te pide el arma, Diego, que es por seguridad y porque tenía miedo por sus hijas. Un arma calibre 22 no se usa por seguridad. Yo creo que llegó a mí por descarte igual, porque él primero intenta hablar con Gogoliuk, que era un comisario que trabajó con él. Y ahora está detenido por el caso de Alessio. Sí, no recuerdo exacto por qué problema es, pero tiene un tema legal. Después le pide al custodio Benítez. Claro, a Benítez sí le confirma que le pide un arma. ¿Qué tipo de arma? ¿Una 9 milímetros? No sé qué le pide. Le pide Lo recomendaciones sobre Lo que armas. sí, vos fíjate cómo la querella mintió, porque dice, qué casualidad que le pidió un arma igual que la de Lagomarsino. No, Benítez le recomendó lo que para él era una buena arma, que era una pistola en lugar de un revólver. Pero... Digo, ahora vamos a ver claramente la diferencia. Recién viste la diferencia de cómo si esa sangre fuera, digamos, de alguna manera regurgitada, escupida desde la boca, y ahora vas a ver qué es lo que dice Gendarmería y vas a ver cuál es la distinta morfología de esas gotas de sangre dentro de o sobre la superficie de esa mesada. Dale. Ahora vamos a tratar de reproducir
El disparo en la 100. Digamos, una producción, en vez de caída vertical, caída horizontal, como si proviniera del orificio de entrada. Y va con otra fuerza, digamos, me imagino, ¿no? Sí, claro. Si uno va, se dispara, va con otra fuerza, pero indiscutiblemente, vamos más abajo, va a tener una única dirección. Ahí va. Miren ustedes la dirección que tiene. Va para una sola dirección. ¿Sí? Y no hay manchas en la bacha. No, claro. Pero independientemente, mancha. miren el dibujo. Va todo para allá. ¿Eh? No viene para acá como el anterior. Y tirala de la vertical ahora. Tiremos de nuevo la vertical para que quede bien claro. Sí, vamos a ponerlo ahí. Miren, yo no sé si casi es la reproducción. Miren ustedes. Es diferente. Totalmente. Acá tenemos todas las manchas de sangre distribuidas de derecha a izquierda y acá es bien vertical en distintas direcciones. Y está claro. Y acá sí mancha la bacha. Exactamente, En esta volvés a sí mancha. explicar. En esto está muy claro, Luis. Si uno lo hace vertical, las gotas de sangre van en distintas direcciones. Hacia allá, hacia acá y hacia acá. Si uno recibe un disparo, las gotas de sangre y sangrado van en una sola dirección. Es unívoca la dirección. Exactamente. No mancha la bacha y en este caso particular, inclusive alejándose de la bacha, lo mismo termina manchando la bacha. Es re claro. Sí, sí. No hay dudas. Que la caída es vertical. Acá no entiende el que no quiere o el que está agarpado. O el que después va a terminar en la AFI. Y que está laburando en Gendarmería, que está arruinando el nombre de Gendarmería y la de sus compañeros. Hay compañeros buenos en Gendarmería, hay gente buena. Obviamente, no todos Gendarmería son estos tipos que se venden por 2 mangos. Una cosa más. El gobierno está planeando en los próximos días hablar del caso Nisman. Y qué pretenden hacer es que se contaminó la escena del crimen como en la mayoría de los crímenes en donde se rozó la política en algún momento. Yo quiero separar dos cosas. Yo no estoy diciendo que la escena del crimen no haya sido contaminada, porque claramente nunca se preservó en la mayoría de los crímenes, suicidios, de lo que sea, de funcionarios públicos, de policías que pudieran comprometer al poder político, nunca se preservó la escena del crimen, ni siquiera en crímenes normales y naturales. Nunca se preservó la escena del crimen. Si tiene que haber imputados por no preservar la escena del crimen, me parece perfecto. Ahora, hay que separar claramente. Esto es para gente que tiene ganas de entender las cosas. Una cosa es haber contaminado la escena del crimen y no poder determinar fehacientemente que ahí no pudo entrar nadie, absolutamente nadie, y todas las pruebas que te estamos mostrando. Y otra cosa es si en ese lugar pudieron haber entrado 2 personas y si la Marcino estamos frente a un guerrillero venezolano, iraní, y que es el criminal de Nisman, digamos. No, criminal no, porque no me ponen como el asesino, me ponen como un partícipe necesario de que eso ocurra. Es que es básicamente lo mismo. Deberías sentir culpa si lo mismo participaste del crimen de una persona, Diego, ¿no? A ver, Tomás, acá hay un tema que vos dijiste, se ensució la escena. El propio perito de la querella, Daniel Salcedo, declaró en testimonial y dijo que no se modificaron los patrones semáticos al momento de la llegada de la fiscal. ¿El propio Salcedo dijo eso? El propio Salcedo lo dice del baño, claramente. Claro, ahora, bueno. tenés un problema. 10:30 de la noche, entra la madre con un custodio. La justicia llega a las 12 de la noche, claro, un poco más. Claro. Entonces, en ese periodo de tiempo, ¿quién ensució la escena? Bueno, ayer estuvo acá el camarista Filosof. En un momento determinado habló de una dudosa preservación de la escena del crimen, pero en ningún momento precisó qué se contaminó. No lo precisó. El baño no estuvo contaminado, absolutamente. Es la construcción de la mentira. ¿Sabes cómo lo ejecutaron? Mostrando un video en Canal 13 donde van mostrando distintas partes que tienen que ver con el resto del departamento. Entonces dicen que esas supuestas irregularidades que tienen que ver con el resto del departamento dañaron lo que tenía que preservarse, pero nunca mencionan el baño. No mencionan el baño porque no pueden hablar del baño, porque ahí no se contaminó absolutamente nada. Claro, está clarísimo eso, Miguel. Bueno, ¿alguna pregunta quedó para Diego, muchachos? ¿Pablo? En realidad, más que nada, no para nosotros, sino para que nos está viendo, porque esto está tan complejizado y se va a complejizar más seguramente conforme se acerca la fecha electoral. ¿Vos estás procesado por qué delito, Loco Marcino? Partícipe necesario del homicidio del fiscal Alberto Nisman. Con lo cual, que si se prueba la que no Posible hubo... partícipe necesario probado a
prima facie. O sea, si con no fuera, nada. si no hubiese un homicidio, no podía ser partícipe necesario de nada. Y si no hubiera un asesino, tampoco. Entonces, la pregunta es, ¿para vos no está siendo demasiado peligrosa la verdad? La verdad es la verdad, es peligrosa para el que le vaya en contra. A ver, la verdad acá, ¿cuál es? Discutimos si Alberto se suicidó o Alberto lo mataron. Bueno, la verdad es una. Claramente Alberto se suicidó. O fue un autodisparo, después vemos si fue inducido o no fue inducido. Lo que es tremendo es que una persona que no tiene absolutamente nada que ver con esa situación, más que el 186 bis, creo que es de prestar un arma a otra persona, aunque los dos teníamos licencia de legítimo usuario, es una canallada. ¿Vos pensás que vas a conseguir justicia en algún momento? Por supuesto que sí, sí, sin ninguna duda. Diego, ¿Cuándo? una pregunta, Diego. No sé cuándo, pero ¿sabes qué? Yo sé que Alberto y Dios saben que yo digo la verdad. Con eso, lo que pase conmigo, después el resto, en algún momento se van a encontrar con estos dos personajes y le van a decir, Diego tenía razón. Bueno, esta- yo quiero que veamos, esto es impresionante porque, claro, lo que decía Pablo es concreto. Se ha complejizado la escena, pero se ha complejizado porque entró la política. Si no, es todo muy simple. Vos entras al departamento, lo que hicimos nosotros, en una hora te queda absolutamente claro que ahí no pudieron entrar, que no pudieron salir, sobre todo, de ese departamento, y que las manchas de sangre y el baño, etcétera, etcétera, es todo muy simple. Se complejiza cuando entra la política. Fíjate lo que llegaron a decir algunos dirigentes políticos. Dale. Cuando me di cuenta que todos estaban buscando si se había suicidado o había muerto, dije, está claro que esto fue un atentado. El tema iraní es un tema muy complejo y el tema venezolano. La muerte de Nisman. Lilita Carrió dice que fue un homicidio. Y ahora me dirán de todo. Pero el día de mañana, en 6 meses, me van a dar la razón. Una clara operación política. Juan, dale. Bueno, para entender este tipo de situaciones tan complejas y, digamos, nucleares, hay que entender que en el momento en que muere Nisman había una lucha geopolítica donde el Estado de Israel estaba en contra de un pacto de no proliferación nuclear que estaba desarrollando la administración de Obama con Irán en ese momento. Y lo que pasó con Nisman, sin ninguna duda, tuvo necesariamente intervención de servicios nacionales y extranjeros. Su principal vínculo en los servicios de inteligencia de la Argentina se llama Antonio Horacio Jaime Estiuso, que estaba íntimamente relacionado tanto con la CIA como el Mossad. No por casualidad, quienes le quemaron la cabeza a Nisman, lo llamaron cientos de veces, son Patricia Burlich y Laura Alonso, y son los que gobiernan ahora la República Argentina, totalmente alineados con la administración Trump, que algunos llaman populismo de derecha, pero yo llamo directamente fascismo. La pregunta que yo quería hacerte, Diego, es si vos, antes de que se produjese la muerte de Nisman, ¿sabías del trato que tenía él con los servicios de Estados Unidos a Israel? No, yo las cuestiones de Alberto, cuestiones políticas, digamos, las fui conociendo con el tiempo. O sea, las fui conociendo no solo las políticas, sino las personales, como las denuncias por acoso que tuvo. Hay muchas cuestiones que me enteré después. Para mí Alberto era un tipo brillante, siempre lo dije. Un tipo que se llevaba todo puesto. Lo que pasa es que después con el tiempo uno va a estar viendo situaciones que hacen cambiar algunas opiniones, ¿no? Digo, acá vos hablabas de mentiras. Las mentiras las arranca el propio Alberto Nisman antes de venir a Buenos Aires. Claro. Cuando le miente a Sandra Arroyo diciéndole que volvía porque la madre le operaban del codo. Y nos miente a todos nosotros cuando dice, no sé si ustedes recibieron ese WhatsApp, debí regresar intempestivamente de mi viaje de 15. Intempestivamente, eso fue el 14 de enero. El ticket lo sacó el 31 de diciembre. Entonces, miente la querella cuando habla de que Lagomarsino guardó los papelitos del peaje para demostrar que volvió del EPARC a tal hora. No había papelito del peaje, yo tengo telepeaje. Fue la propia AUSA. Nosotros presentamos la factura, que me llega a fin de mes, presentamos la factura y AUSA, la autopista, presentó ese informe. Cuando miente la querella cuando te dice que no hay una data de muerte oficial. Hay data de muerte desde el principio del expediente, con la médica Piroso, que entró de Policía Federal, que determina entre 12 y 14 horas a partir de las 2 de la mañana. O sea, hay una mentira tras una mentira tras una mentira. ¿Entraría el departamento de Nisman? Yo no. No.
No podría. Me pasa que a veces voy a visitar amigos que viven cerca y ya el hecho de pasar por la esquina me genera una angustia tremenda. Gracias, Diego, por haber venido, viejo. Gracias por invitarme y gracias por este programa. Muchísimas gracias a vos, viejo. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter de cómo se hicieron de una empresa del Grupo Indalo. Vas a ver declaraciones, hay muchas pruebas presentadas en la justicia que tiene el fiscal Marijuán, van a ser presentadas también públicamente dentro de poco tiempo y nos interesa mostrártelo porque ayer en el programa de Ale Berco apareció la ex abogada de Vialidad, Julieta Ripoli, y comentó mucho de lo que se había denunciado en la justicia, sin saber que eso se había denunciado en la justicia, justamente. Dale. Carlos Stornelli dio la sorpresa, dijo, vamos a investigar a Mauricio Macri, a Guillermo Dietrich y a Javier Iguacel, ex titular de Vialidad, por las autopistas del Curro. Lo que dijo es por lo menos que hay indicios de que pudo haber habido un delito en la renegociación que les permitió a los concesionarios, que son a su vez ex socios del Grupo Macri, mantener la concesión de los dos principales accesos a la ciudad, el acceso norte y el acceso oeste, hasta 2030. Hoy vino a Brotes Verdes Julieta Ripoli, que es abogada y trabajaba en Vialidad Nacional. Gracias por venir, Julieta. Gracias. Yo trabajaba en Vialidad Nacional y me cesantearon sin sumario después de una persecución laboral así bastante complicada de 8 meses. Julieta, ¿vos participabas de esta renegociación? Sí, porque mi área en jurídicos eran las concesiones viales. Cuando iniciaron las tratativas, primero querían acordar esta renegociación integral que duró 1 año y medio finalmente, por mis dictámenes, querían arreglarlo en 40 días. En 40 días se había dictado una resolución, Iguacel dictado una resolución, en 40 días querían renegociar. Lo que me interesa que cuentes es si viste a alguno de esos abogados que negociaban en función o en representación de las empresas después del lado del Estado Nacional. Claro, o sea, las tratativas, como se denominó en el expediente administrativo, las llevó Vialidad Nacional, pero Sí. el acuerdo lo firmó el Ministerio de Transporte y fue aprobado posteriormente ese acuerdo por el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso todas las instancias y por eso están señalados como imputados, en la denuncia figuran Macri, Dietrich e Iguacel. A mi entender también falta Duhovne, que hoy estaban hablando de Duhovne, porque Duhovne, ministro de Hacienda y Finanzas, no refrendó los decretos, o sea que administrativamente estos dos decretos que aprobaron estas modificaciones son nulos, de nulidad absoluta. Tendría que plantearse administrativamente la nulidad de esos decretos para evitar que se siga robándole al Estado esa cantidad de plata. ¿Estaban de los dos lados del mostrador, los de la empresa concesionaria? Sí, el abogado de Vialidad venía del estudio que representa a la concesionaria de la Panamericana mientras negociaba con Vialidad. Claro. O sea, el Estado estaba totalmente acéfalo. La única representante era yo y terminé cesanteada sin sumario después de una persecución laboral atroz que duró casi 8 meses desde la primera notificación fehaciente, venía de mucho antes. Los muchachos tenían que robar y sacar a aquellas personas que obviamente interfirieran en su robo. Lo han hecho, digamos, lo han hecho en la energía y lo han hecho en este caso particular con pruebas. Ese es el problema, han dejado los dedos, digamos, pegados, es una cosa tremenda. Voy a saludar la primera, Julieta. Julieta, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por volver a C5. Vamos a mostrar lo que denunciaba justamente uno de los dueños del Grupo Indalo. Por favor, Jorge, vamos poniendo lo que ya tiene el fiscal Marijuán en sus manos. Dice lo siguiente. Otro de los temas, aparte de C5N, es el referente a la rescisión del contrato de concesión para la explotación de la autopista Ezeiza-Cañuelas, la cual estaba bajo la titularidad de Sociedad AEXA desde el año 2012. Era una compañía 100% perteneciente al Grupo Indalo. Sigue la denuncia, Jorge, vamos a repasar el próximo paño. Sigue la denuncia. A partir de la asunción de las nuevas autoridades de Vialidad y Locovi, se inició un proceso de aplicación permanente de multas a la empresa AEXA, a la empresa del Grupo Indalo. Es decir, empezaron a poner multas. Es que una de las condiciones objetivas que preveía el contrato de concesión para su rescisión era que la acumulación de multas en 6 y 12 meses superasen el determinado límite que se daba a la condición de rescisión. El día 5 del 6 de 2016 aparece una compañía llamada Alberdi Desarrollo S.A., quien le requiere un acuerdo de confidencialidad. Es decir, vení Jorge, hasta ahí AEXA era del Grupo Indalo. Aparece una empresa Alberdi, que ya te vas a enterar de quién es y de la mano de quién llega. A AEXA le estaban haciendo multas reiteradamente casi todos los días hasta acumular el monto necesario para rescindir ese contrato. Y entonces cae Alberdi de la mano de Iguacel y le dice a los señores del Grupo Indalo que quería la empresa comprarla en 70 millones de pesos.
Había un juicio trabado entre la empresa y el Estado por 10.000 millones de pesos, más el patrimonio que tenía esa empresa. Estaba por encima de los 10.000 millones de pesos. Y esta empresa, Alberti, se quería quedar con el 70% de capital accionario con 70 millones de pesos. ¿A pagar cómo? 25 millones de contado y el resto en 2 años. Vamos, sigamos con la denuncia. Entonces dice destacar que la propuesta de ampliación de capital era por 70 millones de pesos, lo que te expliqué recién. Puso de resalto lo insignificante que resultaba esa ampliación de capital frente a los activos de la sociedad que figuraban en el balance, los cuales serían equivalentes a 10, sigamos el próximo, ya te vas a dar cuenta de 10 cuánto estamos hablando de 10.000 millones de pesos. Y querían comprar la empresa por 25 millones de pesos. ¿Y esto a qué venía colación? Referente a la determinación de deuda del Estado con AEXA, y en lo cual el juzgado rechazó la ampliación del capital de la propuesta del Grupo Alberdi. Ese rechazo de la justicia fue porque decían, señor, usted no puede vender esa empresa a 25 millones de pesos porque su valor es mucho más grande. ¿Qué está haciendo, señor? Le decía a la gente del Grupo Indalo. La justicia decía, usted no puede vender eso, usted no estaba vendiendo. Evidentemente que estaba haciendo parte de un apriete, por eso la justicia no lo deja vender la empresa. Entonces el Grupo Alberdi, fíjate en el paño, el día 11 del 3 del 17, notifica a la gente del Grupo Indalo que da por terminado el proceso de negociación. No la quiere comprar. Al otro día el diario La Nación, a través del ministro de Transporte, comunicó la ruptura del contrato de concesión por incumplimiento del mismo. ¿Te das cuenta del apriete? O sea, Alberdi retira la oferta y al otro día el Estado le saca la concesión al Grupo Indalo. ¿Queda un paño, Jorge? ¿Te queda claro? Quisieron comprar una empresa de más de 10.000 millones de pesos por 25 millones. La justicia dijo que no porque algo raro estaba notando. Y entonces a instancia del señor fiscal se le preguntó a De Sousa, en este caso, sobre cómo fueron los contratos con la gente del Grupo Alberdi por la adquisición de AEXA, y manifestó que este grupo llegó referenciado por el señor Iguacel, funcionario de la Nación. Se quisieron quedar también con esta empresa. Y una de las víctimas está con nosotros y es la ex abogada Julieta Ripoli. ¿Esto pudo haber pasado, Julieta? O sea, déjame aclarar primero que yo, digamos, en mi área en jurídicos, que era concesiones, con respecto a EXA nunca me dieron intervención, porque yo creo que fue, digamos, como que estuvo premeditado. O sea, así como estuvo premeditado simular ante el CIADI la demanda y la renegociación respecto de Ausol y GCO y Abertis, respecto de los socios del presidente, evidentemente, respecto de AEXA, que ya seguramente tenían premeditado hacer todo esto, que es una lógica, perdón, pero de la dictadura militar. Exactamente. Nunca me dieron a mi intervención, siempre me retasearon. Lo que yo sí sabía era que los estaban apretando, o sea, tras bambalinas sabía que estaban en las negociaciones y estuvieron como 1 año y medio, si yo mal no recuerdo, en negociaciones que era, digamos... Esto era Vox Populi, que estaban apretando... Sí, en la oficina. Doctora, para recapitular el mecanismo, era a la concesionaria la lleno de multas para que esté débil frente al Estado y frente a una eventual operación de compra. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en Vialidad trabajando? 14 años y con este que estuve afuera 15. ¿Hubo una cantidad de sanciones sobre alguna concesionaria como hubo contra la empresa del Grupo Indalo? Perdón, ¿Hubo una misma cantidad de sanciones contra alguna otra concesionaria? Contra Ausol. Solamente contra ellos. O sea, en general, digamos, es una prerrogativa del Estado como comitente aplicar multas y penalidades cuando comprueba que las empresas de concesiones de servicios públicos en 14 años usted solamente recuerda que le hayan caído con esta cantidad de multas a esta empresa. Multas y penalidades se aplican siempre a las empresas. ¿Y se puede sacar esa penalidad? ¿Se le puede retirar esa penalidad? Bueno, en el caso de Ausol, en la renegociación esta espuria, ilegal, digamos, de mega transferencia ilícita de recursos públicos, precisamente una de las tantas cuestiones de cláusulas leoninas, que quiere decir abusivas, en detrimento de los intereses del Estado Nacional y de todos nosotros, es precisamente que les condonaron las deudas en virtud de las multas que tenían acumuladas en la gestión anterior. En la gestión anterior, Ausol había estado intervenida administrativamente precisamente por incumplimientos contractuales, porque no ejecutaba las obras que por pliego debía ejecutar, pese a que se le reconocían los aumentos parciales en los acuerdos parciales próximos a vencer, que es lo que, digamos, se desconoce en este acuerdo de renegociación integral. ¿De quién era Ausol? Ausol era de Sideco Americana, de Macri, y de Abertis, la controlante de ambas, GCO y Ausol, por eso son todos los socios, y por eso también yo en su momento, pese a que a mí me retaseaban la información de AEXA, yo sí planteé
a mi superior en jurídicos, que era el funcionario político que no podría estar en el cargo en el que está, y siempre lo repito y lo voy a seguir repitiendo en todas las instancias, porque es un funcionario político a cargo de un servicio jurídico permanente, es el asesor. El servicio jurídico permanente es el órgano asesor legal de un organismo estatal, burocrático, administrativo, técnico, Doctora, vial, como es el de si vialidad. comparamos lo que se dio con el grupo Greiber y los hermanos Villacarino, por ejemplo, en la dictadura, que fueron desapoderados de con esta misma metodología, ¿se puede decir que en ese contexto las empresas del clan Macri actúan de la misma manera? Es que lo planteé así como lo estás diciendo vos, se lo planteé en su momento a Stoddard, por eso él me decía que yo era imposible y por eso me rajaron. ¿Quién es Stoddard? Disculpame. Stoddard es el titular de jurídicos, actualmente designado por la gestión, por Iguacel y por Macri, digamos, y Dietrich. O sea, es el que dice que está todo legal. Que dice que está todo legal y hace cualquier cosa. Pero bueno, esto eventualmente se va a ver cuando cambie la gestión y se haga una auditoría sobre todas las cosas que se hicieron durante esta gestión, que son a nivel jurídico, digamos, a ver, o sea, son mamarrachos jurídicos en todos los aspectos. Desde una cesantía sin sumario de un agente de planta permanente, ponele, hasta... Ya te digo, el otro día estuve con el gremio del Sindicato de Trabajadores Viales reunido porque les pasó que les querían migrar el soporte informático al ARSAT, que da la casualidad que parece que un directivo de ARSAT es también era de IEXA. Claro, O sea, quieren controlar absolutamente todo. Tienen a Está claro eso. Bueno, y les querían Iguacel migrar el era soporte empleado de de ellos. datos. Yo le dije, los datos están mis datos personales, porque yo fui empleada, tus datos personales, o sea, los empleados de los datos de todos los trabajadores, más los datos de todas las obras públicas que se hacen y no se hacen y que mienten que se hacen. Está toda la información ahí, se la quieren llevar a mañana un expediente en 4 días. Bueno, y en virtud de esta conversación estábamos hablando de cómo es el manejo, y a esto voy. Había una sola nota técnica, un dictamen jurídico de este hombre que citaba 2 normativas que no existían, que no tenían nada que ver con lo que estaba citando. Eso es un delito, o sea, es grave lo que está pasando a nivel institucional, Doctora, en realidad y en general. Vamos a tratar de seguir el tema, ¿sí? Vamos a quedar en contacto. Muchísimas gracias por haber venido. Lo que sucedió en esta negociación, entre comillas, de la gente del gobierno con la gente del Grupo Indalo fue que en el medio le levantaban todas las multas cuando estaban en la negociación. Es tremendo, las pruebas son tremendas y no es lamentablemente la única empresa en la que se hizo esto. Macri se quiso quedar con C5N. Macri se quedó con la empresa de concesionaria de la ruta, digamos, de Seiza Cañuelas. Macri ha hecho esto como una metodología. Ahora vamos a entrar en el tema Smartmatic, ¿le parece? Vamos a hablar de las elecciones, vamos a ver si se puede producir fraude o no. Empezamos dándole contexto a esto, dale. ¿Hay una posibilidad de que sea fraude? Y las posibilidades te las dan dos elementos. Primero, que no sabes lo que hace el software. No lo sabes. No, pero podemos votar de nuevo para ver si el texto que tratamos aquí. Ah, está bueno. A ver. ¿Puedo votar de vuelta? Son distintos. ¿Cómo es? Mi voto no es igual. Voté 2 veces tengo código distinto. 2 veces por lo mismo, ¿no? Sí, sí, acá. Acá hay más información que acá. ¿Me puedo llevar? Claro. ¿Pero qué quiere decir? A ver. Que acá dice más cosas que lo que yo puedo leer y no sé qué es y me preocupa. Eso no es transparencia. Claro, eso se puede auditar. ¿Yo lo puedo auditar? ¿Yo lo puedo auditar ahora? ¿Cómo hago? ¿O en cualquier momento? ¿Pero por qué necesitas auditarlo ahora? Porque yo soy el ciudadano, lo voy a auditar. ¿Cómo no lo voy a auditar? No sabes lo que hace el software. No lo sabes. Vamos a avanzar con la votación, votamos para gobernador. Para que se tarda 10 segundos. Si uno tiene claro lo que va a elegir, no se tarda nada en emitir el voto. Y una vez que está eso, lo de votar. Así que... Bueno, esto pasa a veces cuando uno mueve la máquina. Para peor, estamos hablando de un software que por eso hubo que hacer simulacros, porque es un software que no se ha usado jamás en una elección, porque se ha desarrollado en poquitos meses. Es peligroso, es peligroso. Es algo que como mínimo no está probado. Vas a tener alguien que lo reemplace con otro equipo. ¿Cómo es? Vas a buscar. Eso yo no te lo puedo responder, te lo va a poner. Primero porque soy pero bien, pero es un tema de logística del gobierno. Por eso yo soy director nacional electoral. Y además soy abogado, por lo cual la mayoría de las cosas que están en el
están cambiando y modificando, o sea que a prueba y error. Vamos a cambiarlo haciendo un elemento que me va a permitir navegar desde la provincia hacia las secciones y así sucesivamente. ¿Cuándo va a estar eso? En máximo un par de semanas. ¿Un par de semanas son las elecciones? Claro. En máximo un par de semanas. ¿Un par de semanas son las elecciones? Claro. No podés fiscalizar. Y como no podés fiscalizar, hay violación del artículo 108 de la Ley Nacional Electoral que dice claramente que los partidos políticos tienen que poder verificar todo software que se utilice en las elecciones y como este no se puede verificar, directamente es un software ilegal. Lamentablemente esto ha traído la palabra fraude nuevamente en una elección, ¿no? Y está circulando muy fuertemente este rumor del fraude, pero está pasando por esto, porque se ha apurado el gobierno a último momento en meter esta empresa con este sistema que ha sido vulnerado en distintas partes del mundo. ¿Qué te dijo el fiscal Dilelo, Juan? Bueno, el fiscal Jorge Dilelo dice que sí se puede fiscalizar, dice claramente que lo va a hacer y que está dispuesto inclusive a abrir todas las urnas en los ensayos y en el comicio, tanto en las PASO como en los comicios de octubre. ¿Pablo? ¿Por qué lo quiero editar ahora? Preguntaba en un momento en la persona de Smartmatic. Sí. Y después en otro momento reafirmaba, esto pasa cuando uno mueve la máquina. Es gracioso ahora. Una elección ajustada, que la pueda haber, le saca legitimidad a un proceso democrático que ya está medrado por un montón de circunstancias. Esto puede ser el último clavo. ¿Qué decía Jorge Dilelo? Dale, vamos. Bueno, doctor Dilelo, se ha dicho mucho sobre los comicios, los ensayos de los comicios. Se ha hablado de fraude en alguna instancia. ¿Qué tipo de peligro hay en relación a los ensayos, al próximo? A ver, yo separaría el resultado electoral de la difusión provisional del resultado electoral. La modificación que hicieron era, yo creo que atendiendo a una cuestión de rapidez, fue modificar el lugar donde se escanea el telegrama, pasarlo de los centros de información, de los centros de información del correo, a escanear el telegrama directamente de un colegio. No puedo pensar en la mala fe de los actos de gobierno, de manera tal que supongo que la buena intención ha sido que el resultado provisional de la elección se conozca más rápido, porque siempre en los lugares más inclementes o más distantes o más lejanos, la información tardaba más en llegar, y cuando los resultados son un poco ajustados, eso genera una suerte de tensión política que con el tiempo tiende a disminuir. Pero digo, los problemas de la información son distintos del resultado. En definitiva, si hay incertidumbre, y la Fiscalía siempre ha sido muy firme en esa posición, el cantaclaro son los votos que están en la urna. Por eso yo he sostenido que no se debe cambiar el sistema de votación que la Argentina tiene, que es por ahí vetusto, un poco lento, pero es inconfundible. Es más, países europeos están volviendo al viejo sistema por la seguridad que ofrece. Entonces, esta empresa contratada, digamos que... El problema es que yo no sé si fue muy oportuno contratar una empresa tan cercana a un proceso electoral y a una elección que es precisamente presidencial. Por ahí en términos medios sería. Ahora, lo que aparentemente ha sucedido es que la instalación del sistema, la puesta en marcha, no salió bien. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, aparentemente no salió bien porque como han puesto en marcha el sistema informático no ha sido exitoso. Nos vamos a la tanda, en un ratito ya definimos toda esta situación. Vamos a hablar realmente de si puede haber fraude o no puede haber fraude. Y la segunda parte diré, dale, nos vamos a la tanda.